Bien lo decía mi esposa y tenemos que estar atentos y los nuevos es una forma en que necesitamos nosotros estar prestándole atención a Dios porque Dios nos habla no solamente a través de su palabra, sino aún a través de las circunstancias, lo que estamos viviendo. Y esta palabra nace precisamente de ese desvío que nos chupamos 40 minutos, pero estamos en una cuadra, ¿por qué no nos bajamos? Pero es que estábamos ocupados, íbamos con paquetes, entonces ¿cómo hacíamos para bajarnos ahí, cierto? Pero a media cuadra de nuestra casa, una cuadra de la casa, y nos chupamos 40 minutos allí esperando que dieran la vía para poder nosotros llegar a nuestro lugar de destino. Entonces, cuando hay desvíos en nuestra vida, normalmente se pierde algo. Y normalmente cuando hay desvíos, siempre estamos de afán. ¿No les ha pasado eso? Pero ¿qué pasa? Pues si ve, me cogió el día y voy para la iglesia. ¿Me entiendes? Para la iglesia y dicen, no, que no salga de ahí, ¿cierto? Entonces es la parte en donde, ¿será que nosotros necesitamos, como lo dice en el mundo, disculpe las molestias cuando el desvío viene de parte de Dios? ¿Será que estamos necesitando que Dios nos diga disculpe por la molestia de incomodarte? Porque muchas veces a través de ese desvío que Dios proporciona, nosotros empezamos a quejarnos, a incomodarnos o a fastidiarnos incluso con nuestro propio Señor. ¿Pero por qué me tiene que pasar esto? Y lo que vamos a hacer, porque es una serie, durante estas 2 semanas vamos a trabajar los desvíos que podemos tener o que presenta nuestra vida, porque necesitamos discernir entre el desvío que ocasiono yo por mi rebeldía, por mi terquedad o mi desobediencia. Pero también necesito entender o poder saber que Dios proporciona desvíos para que el plan o propósito de Él se cumpla en mi vida. Si nosotros no sabemos en qué clase de desvío nos encontramos, si el mío o el de Dios, entonces es donde muchas veces nos encontramos peleando o como dicen por ahí, dando patadas de ahogado. ¿Cómo son las patadas de ahogado? Desesperado, ¿cierto? Y ahí, ¿quién sabe nadar? Nadar. ¿Quién sabe nadar? Y cuando uno se está ahogando, ¿qué hace? Uno patalea y no se mueve, ¿sí o qué? Entonces lo mismo sucede cuando nos encontramos en un desvío, pero no sabemos si es que Dios lo está generando o lo estoy generando yo mismo por esa desobediencia que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no la mayoría, cuando Dios habla siempre me incomoda. Hay un libro que es muy bueno, que yo se lo recomiendo, se llama Mi experiencia con Dios. Y allí en ese libro dice que una de las formas que nosotros sentimos cuando Dios está hablando es porque tengo una crisis de fe. Dios me habla y como la voluntad de Dios, casi en un 99,999% va contra la mía. Solamente en una pequeña parte la voluntad de Dios es igual a la mía. Entonces, como va contra la mía, me genera esa crisis en donde yo no sé qué hacer. ¿Será que lo hago? Pero no, pero es que si lo hago pasa, si no lo hago entonces. Y empezamos con ese dilema. Para los nuevos, nunca han ido, ustedes no escuché, ¿habían ido a iglesia cristiana ya? Sí. No, ella no. Tan malo ese no, yo nunca la había llevado. Para ustedes, ¿y ustedes iban en Venezuela, son venezolanos? Sí. ¿Y están recién venidos? ¿Poquito? O sea que los vamos a seguir viendo. ¿O vienen de visita? No. ¿Vienen de visita? Sí, no la volvemos a ver. Depende de él. No, y si él se muere, ¿qué hace usted entonces? Ah, no depende de él. Usted le dice a él, voy para la iglesia y me hay que acompañar bien, y si no, yo voy sola.
Entonces, para ustedes los nuevos, nosotros necesitamos prestarle atención a Dios en todo lo que nos está diciendo. Como les decía hace un momento, Él habla a través de las circunstancias. En medio de las circunstancias, en medio del ambiente en que nosotros menos creemos, Dios nos está dando una enseñanza. Nos está hablando a través de lo que nosotros estamos pidiéndole a Él. Solo que cuando nosotros no estamos prestándole atención a Él, es como cuando la mamá nos habla y nosotros estamos pegados del televisor. ¿Cierto? Oiga, mi esposa me dice, ¿me escuchó? Y le digo yo que sí. Y después me dice, repítame. Y yo, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces, ella sabe que cuando yo estoy viendo fútbol, ella no me puede hablar si yo no la miro a ella. Porque yo estoy asentando, diciéndole que sí a todo, y después me embalo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ella me dice, no me está prestando atención, mírame a los ojos, ¿cierto? Y esa es una forma de respeto, de mirar a la persona a los ojos cuando estamos hablando, ¿cierto? Pero es una forma de saber que me están prestando atención. Y entonces el Señor funciona de esa manera, pero ¿cómo lo miramos a Él a los ojos si no lo tenemos ahí? Entonces es donde se produce el desvío, en donde nosotros decimos, ¿será Dios o seré yo? Y cuando empezamos ese caminar con el Señor, o cuando nosotros rendimos nuestra vida, empiezan a aparecer, Viviana, ¿cierto? Tatiana, Viviana es ella, y Estefanía. Pasa, a mí me gusta cambiar los nombres, ¿para qué? Cuando empezamos Viviana, Jason, Estefanía, a cambiar los nombres, a cambiar las cosas, entonces perdemos el centro de lo que verdaderamente necesita nuestra atención. Y cuando llegamos a los pies del Señor, empezamos a encontrarnos todas estas cosas porque no sabemos qué está pasando en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, como decía la pastora, llegamos con un montón de problemas, pero supuestamente estábamos bien. Supuestamente estábamos bien. Pero cuando llegamos allá, el Señor nos saca una radiografía y nos dice, usted tiene esto, tiene esto, tiene esto. ¿Y dónde tenemos todo eso? Y yo lo resumo en, mi esposa me iba a dejar y yo no sabía. Me iba a quedar solo sin darme cuenta. Cuando ya nos arrepentimos al Señor, es que ella me confiesa, yo hace como tantos meses estaba por dejarlo y yo santo, y yo no sabía nada. Descarada, no me iba a avisar, ¿cierto? Se iba a ir y se iba a hallar todo. Entonces nos encontramos con todo esto. Pero es aquí donde necesitamos darnos cuenta, entonces, qué está produciendo el desvío en nuestra vida, porque no estamos escuchando por ningún lado, disculpe la molestia, sino que entre más nos incomodan o más nos duele, como que el desvío es mayor. Y cuando vamos de afán, con más razón, porque queremos llegar rápido donde el Señor para que me dé la respuesta de la palabra o la petición que yo le he hecho. ¿Y por qué no me respondes? ¿Y por qué no me dices nada? Pero ¿por qué siento este sosiego? ¿Por qué? Y no le sucede solamente a los nuevos. A todos nos pasa estos baches. Pero tenemos que aprender a ponerle la atención a Dios, que aún en el silencio Dios está hablando. Y si usted me dice, pero ¿cómo así? Entonces usted se puede ir a Mateo, al monte Getsemaní, cuando Jesús iba a ser entregado, que Jesús allí habla con papá y le dice 3 veces, pasa de mí esta copa. Pero no escuchó respuesta de Dios. ¿Pero qué interpretó Jesús? La respuesta. El silencio de Dios Padre allí para Jesús era no. Y por eso la respuesta entonces de Jesús es, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese silencio hubo respuesta. Por eso cuando usted te sientes de esa manera, que no sientes que no se escuchan, sientes que estás solo, que lo que a tu alrededor ahí no se mueve ni nada, escucha con calma. Apacienta tu corazón para que puedas escuchar la voz de Dios. Porque así como decía la pastora ahora, el pito, todos tocaban pito, como quien dice, córrase con el pito.
yo iba en el carro y el niño decía, pa, toqué pito. Y yo, pero mire que es que el de adelante toca y no se mueve. Entonces, ¿para qué vamos a tocar nosotros? Y a veces creemos cuando nos encontramos en un trancón que tocando el pito, el trancón se va a mover. Pero es el desespero porque no vemos. Esta semana íbamos para una reunión de pastores en Amagá, un pueblo aquí cercano, los que no conocen, un pueblo a 40 minutos, una hora más o menos de aquí. Y cuando llegamos a la variante en La Estrella, la variante con Caldas, había una fila de carros de por ahí de 2 o 3 kilómetros. Y yo decía, pobrecito el que acabó de llegar allá. ¿Cuántas horas le va a tocar aguantarse ese taco ahí? Sobre todo cuando uno va detrás de una mula, de un camión, peor todavía, ¿cierto? Entonces, como no sabemos qué pasa adelante, nos desesperamos atrás. Como no sabemos qué pasa en el trono, nos desesperamos en la tierra. Porque no conocemos la voluntad de Dios, porque nuestra atención no está allí. Yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 27. Porque yo quiero que usted, a través de esta enseñanza, usted se pueda preguntar en cómo diferenciar entre el desvío que provoco yo, pero el desvío que es provocado por Dios. Y para que podamos responder esta pregunta, necesitamos conocer si somos o no obedientes. ¿A qué magnitud o qué grado somos obedientes, Kevin? ¿A qué grado somos obedientes? Porque si yo no sé, el poder saber si de 1 a 10 mi obediencia está en 1 o en -1, entonces más difícil me va a ser el poder responder si lo provoco yo o lo provocó Dios. 2, necesitamos también saber el conocimiento que tenemos del Dios al que estamos buscando. ¿Qué tanto conoces de ese Dios? ¿Qué tanto has entrado a su presencia? Porque a la medida que tú tengas el conocimiento de Él, vas a saber cómo es el cumplimiento del propósito de Él para con tu vida. Amén. O sea que vamos a buscar esas dos cosas para poder responder si es mío o es de Dios. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Génesis 27. Verso 41 nos relata precisamente un desvío. Y dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Tengo la Nueva Versión Internacional. Amén. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. O sea, que se puso celoso. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, ya lo había matado. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Se muere el papá y yo mato al hermano. Cuando Rebeca, o sea la mamá, se enteró de lo que estaba pasando, pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Un desvío. ¿Quién puso ese desvío? ¿Dios o el hombre? ¿Seguro? Bueno, eso es lo que tienen que empezar a mirar. Yo les voy a contar al final quién es. Vámonos a Génesis 33. Verso 12. Dice, más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me pueden morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, dijo Esaú, pero permíteme dejarte a alguno de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob.
Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y para los cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. 2 desvíos. ¿Quién los provocó? Entonces usted va ahí mirando allá. Y acompáñeme al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, del verso 6 en adelante. Hechos capítulo 16, verso 6. Con esto usted va a poder pesar ambas palabras y va a darse cuenta quién está provocando un desvío y quién el otro. Dice así, Hechos capítulo 6, 16, 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. ¿Para dónde iba Pablo? Para Asia. ¿Dónde terminó? ¿Y por qué se desvió? Encontramos 2 clases de desvíos aquí. En el primero, lo que leíamos en Génesis, vemos cómo cuando cometemos la falta o nos equivocamos o sentimos que estamos en ese error, la mejor salida es correr. Sabemos que Jacob se robó la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Y cuando el hermano mayor se da cuenta que él se robó su bendición, ya no podía hacer nada. Aquí no es como hoy, no, simplemente cancelemos el negocio y lo hago con otro. No, en ese entonces la palabra tenía valor. Y si usted había dicho sí, no, ya no había notaría para usted firmar. Era sí. Así que Estefanía, dígale: ay, volvamos al tiempo para que me diga sí. Y así no se eche para atrás. Entonces, de esa manera funcionaba en ese entonces. Entonces Esaú ya no podía hacer nada porque el que había sido bendecido había sido Jacob. Pero cuando se dan cuenta que Esaú está planeando matar a su hermano, apenas mi papá se muera, para que no le duela, no me importa lo que piense mi mamá, yo voy a ir por mi hermano. ¿Para qué fue tan descarado y me robó? ¿Qué hizo Jacob allí? Escuchó la voz de su mamá y se fue corriendo. Cuando nos vemos en el segundo pasaje, en el capítulo 33, Jacob ya había restablecido la relación con su hermano Esaú. Ya se habían perdonado, se habían abrazado, se habían besado y todo, y ahora estaban planeando hacer una fiesta. Pero entonces Jacob dijo: no, yo con usted no me voy a ir, así me hace la judía, y yo qué hago. Vaya usted adelante, que yo voy despacio, que llevo niños y llevo crías y esto. Y cuando el hermano volteó allá en la esquina, entonces él volteó para la otra y hablamos: mijo, no te veo más. Cambió, se desvió, pero por su propia voluntad, no Dios lo mandó. Porque cuando nosotros creemos que nos hemos equivocado, seguimos corriendo y corriendo hasta que nos arrepintamos. Solamente el arrepentimiento nos produce a nosotros la entrada a ese lugar santísimo para poder recibir esa gracia inmerecida y poder decir: Señor, gracias por tu gracia, porque me has perdonado. Y es allí donde nos sentimos aceptos ya, confiados en la mano de papá,
que nos está protegiendo. Entonces ya no tenemos miedo a lo que el mundo o los del mundo puedan hacernos, porque ya encontramos seguridad. Si nos vamos a la otra historia, Pablo está queriendo ir a hacer la obra de Dios, porque Pablo está queriendo ir a Asia a predicar en Asia. Pero bien claro dice allí que el Espíritu de Dios se lo impidió. Por 2 ocasiones le impidió hacer la evangelización que Pablo quería hacer. Porque cuando Pablo quería ir a Asia, el Espíritu de Dios tenía preparado ir a Macedonia. Pero el Espíritu de Dios no le dijo, Pablo, no, en Asia no, vamos para Macedonia. No, le volteó en el camino, lo desvió, le cambió el camino para que él pudiera llegar al lugar donde tenía que llegar. Aquí viene la parte que te dije ahora. ¿Cómo está tu obediencia? Hay una canción que yo cantaba mucho en el mundo que decía que qué tamaño es tu amor. Pero aquí la podemos cambiar y podemos, ¿de qué tamaño es tu obediencia? ¿De qué tamaño es tu obediencia? Si la pudieras calificar de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? Para que te des cuenta si el desvío que está teniendo tu vida hoy, porque hoy Kevin se desvió y está aquí con Estefanía, tenía programado venir, no, tocó ir a sacarlos, ¿de dónde lo sacó? Había un desvío en cada uno de nosotros que hoy se produjo y estamos en este lugar. Pero ¿qué desvío estamos viviendo en nuestra vida personal? ¿Qué desvío estamos teniendo? Y quizás venimos renegando desde hace varios días, peleando, diciéndole a Dios, ¿y hasta cuándo, Señor, lo voy a hacer? ¿O hasta cuándo tengo que esperarte? ¿Por qué al vecino le respondiste tan ligero y por qué a mí te demoras tanto? ¿Será que yo no oro? ¿Será que es que mi ayuno no vale? Y empezamos a preguntarnos una cantidad de cosas como si la obra que estuviéramos haciendo, la relación que queremos tener con Él, fuera en vano. Entonces nos desalentamos, nos desanimamos. A veces le echamos la culpa al pastor, a la iglesia. No, ese lugar allá, eso allá no lo bendicen a uno, allá no le echan diablos a uno. Entonces yo qué voy a ir allá. Y empiezan con todo este tipo de cosas. Pero ustedes no son los que no vinieron. Entonces, ¿cómo estamos nosotros aquí? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo tenemos conocimiento de Dios? ¿Sabemos que Él es nuestro Dios? ¿O simplemente es un Dios que me hablaron y nada más? Porque Paul Washer, él decía, o dice más bien, que hoy el pueblo no busca al Dios de la Biblia, sino que busca al Dios que se crearon ellos mismos. Porque yo me creo un Dios que no me regañe, que no me castigue, que no me discipline, un Dios que me tolere todo lo que yo haga. Y es por eso que usted dice que hay iglesias, o usted ha escuchado, que hay iglesias ya donde el pastor es gay y no pasa nada. Y él dice que como Dios es amor, Dios también los ama a ellos. Y no es mentira, Dios los ama, pero no ama lo que ellos hacen. Porque Él es muy claro que nos ama a nosotros, pero nuestro pecado no. Y entonces en la parte donde dice que el que se echa hombre con hombre y todo eso, que Dios detesta, que no va a entrar al reino de los cielos, ellos arrancaron la hoja. Porque eso no era de Dios. Entonces ahí es donde, ¿qué conocimiento tenemos? ¿Cómo lo estamos aceptando? ¿Es el verdadero Dios o cuál es? Ahora, aquí hay algo. Y usted me va a contestar amén, si sí o si no, se queda calladito. ¿Usted ya recibió a Dios como su Señor? ¿Todos? ¿Y ustedes por qué un amén por todos? ¿Lo recibieron como Salvador? Aleluya. Recibimos al Señor o recibimos a Dios como Señor y Salvador, pero lo hemos aceptado como autor de nuestra vida. Porque cuando usted y yo solamente nos quedamos en el Señor y el Salvador,
Entonces usted y yo queremos escribir la historia de nuestra vida a nuestra manera. ¿Se acuerda que hace días vengo hablándoles de aquellos que dicen, Dios conoce mi corazón? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted por qué no fue a la iglesia? Dios conoce mi corazón. ¿Usted no ha orado? Dios conoce mi corazón. Y no les da miedo que Dios conozca el corazón. Entonces, cuando nosotros solamente nos quedamos allí, estamos escribiendo la historia de nuestra vida, nosotros mismos, el final no es feliz. Dígale al de al lado, su final no va a ser feliz si estás escribiendo la historia tú. Porque ahí es donde tenemos nosotros que renunciar a nosotros, pero recibirlo a Él como autor de nuestra vida. Porque Él dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te formé. Él es el autor. Usted no está aquí porque hay el descachado, como a veces nos dicen por ahí. No, usted está aquí porque Dios quiso que estuviera aquí. Él te formó, Él te hizo. Necesitas darle la autoridad a Él de eso. Necesitas tenerlo a Él. Porque de esa manera, cuando tú lo aceptas, entregas el control. Y al entregar el control, el fin de tu historia va a ser feliz. Entonces, ¿cómo lo estamos permitiendo? ¿De qué manera estamos nosotros moviéndonos? ¿Qué estamos asegurando? ¿Un final feliz o el final que nosotros queremos escribir? Porque eso de príncipes, de hadas, esos son los cuentos. Eso no existe en la vida real. Tenemos que besar muchos sapos para que podamos salir con el príncipe, ¿cierto? Pero el resto no. Y entonces nos comemos ese cuento que bese muchos sapos y terminamos nosotros por allá en el lago. Terminamos en el lago porque como besamos tantos sapos nos quedamos allá. No. Ay. Entonces, mira, Dios no promete, y en esto, Estefanía, Viviana y Jason y los niños, Stephanie, sin la A. Ah, listo, yo le quito la A, borre la A. Dios no promete una vida con Él sin desvíos. Eso de que cuando usted acepte a Cristo se acaban los problemas, te están diciendo mentiras. No podemos engañarnos, porque una vez yo me encontraba una ancianita que venía aquí, vino durante mucho tiempo y después dejó de venir y me la encontré por allí en el centro de salud y me dijo, no, es que uno allá no prospera. ¿Y quién le dijo a usted que es una mina de oro? Entonces, no, Dios no promete una vida en relación con Él sin desvíos. Tenemos que tener los desvíos para que podamos recibirlo, aceptarlo a Él como nuestro autor. En nuestra vida en relación con Él vamos a tener dolores, incomodidades. Porque Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendráis aflicción. ¿Pero a qué nos mandó? A poner el ojo en la aflicción, a confiar en Él, porque Él dijo, yo ya vencí. O sea que si Él ya venció, tiene la estrategia para nosotros poder vencer. Por eso necesitamos seguirle. Por eso no podemos apartarnos independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Antes, cuando esté viviendo ese momento de silencio, ese bache, esa incomodidad, tómese su mano y diga, Señor, aunque no me quiera hablar, aquí estoy. Cuando mi esposa no me quiere hablar, yo le digo, yo no me voy a ir. Porque ya me tiene que volver como nuevo y me tiene que indemnizar 20 y pico de años ya con ella. ¿No? Si no me indemniza, no me voy. Y a veces me dice, no me hable. Yo, bueno. Y me quedo con ella. Al rato le digo, amor, ya. No podemos apartarnos de Él. Porque nosotros somos llevados en un proceso de
total dependencia a terminar en una independencia total. El ser humano. El ser humano, desde que nace, es totalmente dependiente. Porque si no le sacan los gases, yo a veces me pongo a mirar, pongámosle, hablo con mi esposa acerca de los animales. A veces me siento a ver con ella Animal Planet y todo eso. Y el elefante abre los pies, el animalito cae ahí y después lo coge con la trompa y lo empuja y él se para borracho y sale caminando. En cambio nosotros nacemos y tenemos que estar ahí y que ya lloró, cámbielo, dele la pocheca, dele comida, lo que sea, dependientes totalmente. Pero enseñamos, ojo, aquí no son todos, ahí es donde fallamos los papás, porque no enseñamos a nuestros hijos de la total dependencia a la independencia. Ay, es que mi bebé no ha dejado los pañales y tiene 12 años. ¿Ah? Imagínense, Ana, usted todavía. ¿Ah? Porque no le enseñamos. Yo estos días hablaba con una hermana, la hija tiene 16 años y que no cocina. Y yo, epa, déjela sola en la casa a ver si se aguanta hambre. Eso aunque sea agua hervida va a tomar, pero va a aprender como sea. Déjela sola. No, generamos esto, no los volvemos independientes, sino que queremos que ellos sigan siendo dependientes. Por eso es que hoy se casan y a los 2 meses se divorcian, porque claro, si ninguno de los dos sabe cocinar. Entonces yo no aguantar hambre, me voy para de mi mamá. Yo le decía a mi esposa, el día que me pegue, me voy para de mi mamá. Entonces ella no me pegaba por eso. En cambio el animal no, el animal desde que nace es independiente. Sí, tiene la compañía del padre, de la madre. Pero si no busca comida, embálese. El águila sube el polluelo al peñasco más alto. Cuando ya es tiempo de que huele, le dice, bueno, mijo, hablamos. Y lo echa. Y se para ahí a mirarlo. Vamos a ver cómo va a quedar. Y el polluelo no puede decir, ay, ¿yo qué hago? Usted nunca me dijo que tenía que alzar la sala, de que moverla. Nada, hágale. Eso es como tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos también, pero no dejamos que ellos sean así. Pero en cambio en Dios, aquí viene lo interesante, de Dios es lo contrario. De Dios llegamos a los caminos de Dios en una vida totalmente independiente, porque cuando usted y yo llegamos al Señor, que llegamos en pecado, para poder pecar tenemos que ser independientes. No me importa lo que usted piense, no me importa lo que diga la gente, de malas así soy yo. ¿Les pasó? Y somos independientes, pero cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos empieza a procesar, nos empieza a desviar, a poner desvíos en el camino para que usted y yo nos volvamos totalmente dependientes de Él. Que podamos entregarle el control. Señor, no tengo que comer. Y quedarnos ahí. Señor, ¿qué me pones a hacer? Pero no es solamente, no es como la canción, siéntese a ver si del cielo caen limones para que haga limonada. No, no. Si quiere limones, vaya a busque. Vaya a busque, no siempre porque se demora mucho. Pero vaya a busque un palo por allá donde hay limones. Y vecino me va a regalar limones. Pero usted oró y el vecino le regaló. Pero usted no oró, entonces él se metió allá y el vecino le tiró una piedra. Ya no hay escopeta, ¿o sí? Cuando yo era niño nos tiraban con una escopeta de balines. Y uno salía, no lo mataban pues, pero uno salía así todo quemado por todas partes. De meterse en el lugar sin pedir permiso. Eso es lo que sucedía. Entonces en Dios cambiamos todo eso. Por eso Dios proporciona desvíos en nuestra vida, porque Él necesita que usted y yo seamos totalmente dependientes de Él. Que el control de nuestra vida se lo entreguemos a Él. Muchas veces hemos orado y decimos, Señor, toma el control. No, Él no lo ha perdido, usted no se lo ha entregado.
Y yo les he dicho a ustedes, yo no veo televisión con mis niños porque ellos no me dejan tener el control. Porque ellos, mientras los muñequitos están ahí dando los comerciales, ellos se quedan viendo los comerciales. Yo estoy viendo ahí y tal comerciales, yo lo paso para el otro. Y entonces ellos dicen que no me dan el control porque entonces se les empieza en el otro canal y yo no lo he pasado. Y no, entonces la mamá sí se sienta a ver con ellos, yo no soy capaz. Me quedo un ratico y salgo y me voy. Porque no me entregan el control. Con Dios funciona igual. Tenemos que entregarle el control. Si no le entregamos el control, entonces cuando Él nos pasa el canal, con el desvío, usted y yo nos perdemos. ¿Dónde quedé? ¿Y por qué pasó esto? Pero si yo iba para tal parte, pero si yo venía con el tiempo que era y ahora vea lo que sucede. Son ese tipo de cosas y quizás en ese momento es donde usted y yo estamos esperando que Dios nos diga, disculpa por las molestias. Pero ahí Dios no nos entrega a nosotros esa palabra o esa frase que nosotros queremos escuchar. Para llevar al control de Dios, nos movemos en esa falta, o sea, para que lleguemos a ese control, nos estamos moviendo en la falta de control. Y muchas veces creemos tener el control nosotros mismos, pero no nos controlamos ni a nosotros mismos. Y es allí donde nos volvemos malos administradores, malos mayordomos. Y por más que tenemos, más derrochamos. Por eso la palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, no es la solución en que tengas un empleo y que ganes mucho. No, la solución es que te vuelvas un buen administrador. Porque el que gana 1,000 gasta 1,000, pero el que gana 2,000, 2,000 va a gastar. Y cada día anhelamos, y si me gano 2,000 quiero 5,000, y cuando me gano 5,000 quiero 10, y siempre quiero más, pero cada que quiero más hay una necesidad más, me la creo yo. Entonces, aún tratando de tener el control, no lo tengo. Porque hoy la industrialización nos está moviendo a que usted cambie. Ay, usted le sobró esa platica, cambie el celular que está muy viejo. Póngase en la última, vea esta gama buena. Y cada día la industrialización nos está llevando a que supuestamente entremos en la moda. En la moda. Y entonces nos lleva a qué? A supuestamente aprovechar promociones. Les ha tocado el día sin IVA. Y usted después va cuando le ponen el IVA y el precio sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Y fue que lo bajaron sin IVA durante todo el año? ¿Qué? Entonces nos dejamos meter ese cuento 2 por 1, ¿no? Claro, es que uno ya está vinagre, por eso lo van a regalar. Entonces, no, tenemos que entregarle el control al Señor, dejar que lo haga. Porque es que Él dice en su palabra que el pan de cada día nos lo da. Él no dice que nos va a dar el pan para todo el mes, para que no nos preocupemos. No, el de cada día. Sino que yo espero que ustedes no sean como yo. Yo estoy desayunando y estoy pensando, ¿y mañana qué vamos a comer? Y apenas estoy desayunando. Se acabaron las arepas y yo, ¿y mañana con qué vamos a comprar arepas? Pero apenas estás desayunando hoy. O sea, hey, todavía te faltan 24 horas. Espere que falte 1 hora para que se preocupe. Nos preocupamos con demasiado tiempo porque queremos tener todo. Y es allí donde confundimos, porque Dios te provee. Y entonces tus ojos, tu mirada está puesta en la provisión, pero no en quien provee. Entonces por eso es, si yo no trabajo, me va a ir mal. Si yo tengo que trabajar horas extras porque si no, no soy capaz. Y creemos que está en nuestras fuerzas. No, el Señor Jesús lo dijo, dele a Dios lo que es de Dios, pero dele al César lo que es del César. Trabaje lo que tiene que trabajar, cumpla con su jefe, no se mate porque el día que se enferme, hasta ahí llegó. ¿Sabe qué le dice el jefe? Uy, tengo un viaje de hojas de vida así. Y entonces usted llega a Dios, Señor, y el Señor le dice, pero si me abandonaste es cuando te di la provisión. Por eso, como les decía el domingo, una bendición
sin Dios no es bendición. Una bendición sin Dios se convierte en maldición. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos conociendo? ¿Cómo estamos viviendo el desvío que hoy estamos teniendo? ¿Es nuestro o fue provocado por Dios? Cada etapa donde nos llega un desvío, vienen nuevas complicaciones. Así como decía la pastora ahora, cuando nosotros bajamos de la casa, salimos, el taco ya estaba, pero el taco estaba subiendo. Entonces nosotros salimos y pasamos derecho. Pero cuando nos tocó de vuelta, todavía estaba el taco ahí. Y ahora sí nos tocó. Entonces cuando bajé, la circunstancia fue una, pero cuando subía fue otra. Cuando bajé, bajé contento. Ay, sí, el Señor me abrió el camino. Pero cuando subí decía, Señor, ¿dónde estás? Ese man de allá, ¿por qué no da paso pues? ¿Se durmió parado o qué? Y empezamos a salirnos del plan. Entonces, siempre el desvío trae unas nuevas complicaciones. Por eso necesitamos prestar nuestra atención para saber qué es lo que Dios en medio de esa circunstancia nos está hablando. ¿Qué es lo que nosotros estamos ganando o lo que queremos ganar en ese momento? ¿Cómo llegamos allí? Es por eso que el desvío te hace primeramente conocer a Dios. Pero segundo, el desvío te genera la dependencia total de Él. Si no aprendemos esto, solo andaremos en nuestro propio desvío. Si no aprendemos a depender de Él, si no aprendemos a conocerle a Él, entonces vamos a permanecer siempre andando nuestro desvío, creyendo que estamos andando en el camino de Dios. Por eso, pregúntate, como te decía ahora, ¿conoces a Dios? ¿Hasta qué punto conoces a Dios? ¿Por qué crees conocer a Dios? Y segundo, tu obediencia, si la pesaras, ¿cuánto pesaría? Amén. Póngase de pie. Y no se pierda el siguiente desvío el próximo domingo. Cierre sus ojos ahí donde está. Empieza a hablarle a Él. Dale tus palabras a Él. Háblale acerca de tu desvío, de lo que hoy estás viviendo. Háblale, dile, Señor, no quiero que sea solamente palabras. Dile, Señor, este momento que estoy viviendo, quizás no lo he sabido interpretar. Este momento que estoy viviendo quizás es un momento bueno, pero aunque sea agradable, no te sientes satisfecho. Dile, estoy bien, tengo un buen empleo, tengo salud, tengo buena familia, pero ¿por qué no hay una satisfacción en mi vida? ¿Por qué creo que me hace falta algo? Exprésale si esa es la situación. O si andas diciendo, Señor, estoy confundido, no sé si correr, si caminar, si parar, andar, no sé qué hacer. Díselo, exprésalo, diga, este desvío que estoy viviendo en este momento, no sé cómo manejarlo. Dile, no sé qué hacer, pero para eso necesito de ti, exprésaselo. Dile, necesito de ti, necesito que me ayudes.
Dile: te he recibido como Señor, te he recibido como Salvador, pero no te he dado el lugar como autor. Aquel autor que escribe la historia de mi vida. No la que yo quiero tener, sino la que tú ya escogiste para mí. Hoy no estás por casualidad en este lugar. Hoy estás porque Él tiene un propósito contigo. Hoy estás aquí porque Él quiere sensibilizar tu corazón. Hoy estás aquí porque Él quiere generar esa dependencia en tu vida. Señor, aquí están los tuyos, aquí está ese remanente, aquí está tu pueblo, Señor. Los que tú has escogido, Señor, los que tú has llamado. ¿Por qué no vinieron los otros, Señor? Porque hoy no los necesitabas aquí, hoy están los que tú necesitas. Porque a veces nos preguntamos mucho por el que no vino, pero aún en eso tienes el control. Señor, aquí estamos. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío, pero te decimos: abre nuestros ojos y déjanos entender el momento que estamos viviendo. Déjanos entender la circunstancia en la cual estamos pasando. Porque a veces no entendemos, a veces creemos entender, pero necesitamos es tu sabiduría, tu conocimiento para hacerlo a la manera en que tú quieres. ¿Será mío? ¿Será tuyo ese desvío? Esa ansiedad, este sosiego, esa circunstancia que estoy viviendo. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder saberlo. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, para que te podamos vivir. Para que podamos, Señor, ser cada día más como tú. No sabemos nada, Señor. Lo único que sabemos es que te necesitamos. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí, Señor, para reconocerte. Estamos aquí para exaltarte. Estamos aquí para decirte: dependemos de ti. Nuestra vida sin ti no es nada. Nuestras metas sin ti, Señor, no se cumplirán. No llegaremos a ningún lado. Nos esforzaremos, pelearemos, trataremos, pero si tú no estás, no llegaremos, Señor, a ese buen fin. Te necesitamos para conocer la historia que tú escribes de cada una de nuestras vidas. Hoy, Señor, y si tú estás dispuesto, iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, hoy renuncio a mi control. Hoy, Señor, renuncio a mi control y te entrego el control a ti. Porque hoy quiero aceptar la historia que estás escribiendo de mi vida. Y al aceptarla, quiero vivirla, Señor, tal cual como tú la estás escribiendo. En el nombre de Jesús, Señor, recibe gloria. Y en el nombre de Jesús recibe honra. Porque solo tú la mereces y solo tú eres digno, Señor. Por siempre y para siempre. Y su pueblo dice: déselo fuerte, iglesia.